El 13 de diciembre de 2013 vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia establecida en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil dentro del proceso número 2012-093-040 de Citará Oral and Maxillofacial Center SAS contra Centro Odontológico Sonríe IPS SAS. Culminadas como se encuentran las etapas procesales correspondientes, lo que corresponde ahora es dictar la sentencia que corresponde a este asunto. Para ese propósito, debe empezarse por recordar que la sociedad demandante afirmó que se dedica a la prestación de servicios de salud y en particular, para lo que nos interesa en este caso, la prestación del servicio de cirugía maxilofacial con el cumplimiento de todos los requisitos de habilitación establecidos por la normativa aplicable. Sobre esa base, la demandante formuló 3 grupos de acusaciones en relación con la sociedad Sonríe. En primer lugar, una basada en el acto de violación de normas, que tiene 2 partes. La primera, basada en que Sonríe presta el servicio de cirugía maxilofacial sin el cumplimiento de los indispensables requisitos de habilitación. Y en segundo lugar, que presta ese servicio especializado sin contar con profesionales que reúnan las condiciones técnicas para efectos de desarrollar esa actividad. Una segunda acusación, fundada sobre la base del acto desleal de inducción a la ruptura contractual, consistió en que la sociedad demandada habría inducido a 2 empleadas de la sociedad demandante para efectos de que se vincularan a Sonríe. Finalmente, la sociedad demandante afirmó que el representante legal de Sonríe difunde ante el público afirmaciones encaminadas a sostener que es mentor o profesor del representante legal de Citará. La sociedad demandada, por su parte, se opuso a las pretensiones planteadas por la parte demandante. Para eso, además de que afirmó que las partes no cuentan con legitimación en este caso, admitió que prestó el servicio de cirugía maxilofacial desde principios del año de 2011, aunque afirmó que cuenta con habilitación para el desarrollo de esa actividad en la medida en que está habilitada para el desarrollo de actividades de cirugía de cabeza y cuello, que, en su concepto, consiste en una especialidad que contiene la de cirugía maxilofacial. También admitió la parte demandada que efectivamente Óscar Marín está vinculado a Sonríe y que ha atendido a diversos pacientes, pero afirmó que las actividades de Óscar Marín se han limitado a las competencias de su especialidad y que nunca ha desarrollado procedimiento alguno que corresponda a la cirugía maxilofacial. Finalmente, la parte demandada negó los fundamentos fácticos de las demás acusaciones contenidas en la demanda, en particular la que fundamenta las pretensiones basadas en el acto de inducción a la ruptura contractual y la relacionada con la difusión de información respecto de el carácter superior del representante legal de la parte demandada sobre el representante legal de la demandante. En este caso, se verificó el cumplimiento de los presupuestos procesales y no se encontró ninguna causal de nulidad que pueda afectar la validez de las actuaciones surtidas. Por lo tanto, corresponde proferir la sentencia correspondiente. Y para eso vamos a empezar con unos aspectos preliminares, y el primero de ellos es la verificación de los ámbitos de aplicación de la Ley 256 en lo que tiene que ver con este caso. Sobre el particular, el ámbito objetivo se encuentra acreditado en la medida en que la prestación de servicios de salud es un comportamiento desarrollado en el entorno del mercado y que tiene una clara finalidad concurrencial materializada en el interés de atraer un mayor número de clientela para el desarrollo del servicio. En cuanto al ámbito subjetivo, en este caso está absolutamente acreditado que ambas partes participan en el mercado de prestación de servicios de salud. Así se puede tener por cierto con la información que se encuentra en las historias clínicas aportadas durante la exhibición de documentos que tuvo lugar en el marco de este proceso, con la información contable que fue aportada por las partes, el dictamen pericial practicado y sus soportes y el acuerdo de las partes que se encuentran en sus actos de postulación, en particular en los postulados de la demanda y en la formulación de las excepciones por parte de Sonríe. Finalmente, teniendo en cuenta el ámbito de influencia
de las partes y de los servicios que prestan, está claro que se cumple el ámbito territorial, en tanto que los efectos de los actos desleales atribuidos a la parte demandada se surten en el entorno del mercado del departamento de Chocó. En cuanto a la legitimación de las partes, y en particular la legitimación de la sociedad demandante, se encuentra acreditada porque además de que, como ya lo dije, participa en el mercado de la prestación de servicios de salud, está claro que la afectación de sus intereses económicos pudo haber existido en este caso, en tanto que la existencia de un competidor que participa en el mercado sin el cumplimiento de las condiciones de acceso a ese escenario y que aprovechando las ventajas derivadas de esa circunstancia logra captar clientela, es una circunstancia idónea para desviar la clientela que pudo haber cautivado la sociedad demandante y, en consecuencia, privarla de los ingresos que pretendía derivar con el desarrollo de esa actividad mercantil. En cuanto a la legitimación por pasiva, teniendo en cuenta que el principal fundamento de la parte demandante, de la demanda, se encuentra en la prestación del servicio de cirugía maxilofacial sin el cumplimiento de los requisitos de habilitación, y dado que en este caso se encontró demostrado que la sociedad demandada efectivamente presta servicios de cirugía maxilofacial en el entorno del mercado, está claro, sobre la base de las reglas de legitimación del artículo 22 de la Ley 256 y de la concepción de la institución de la legitimación en la causa que ha establecido la jurisprudencia, que es la parte demandada la llamada a enfrentar esas acusaciones que ha formulado la sociedad demandante. Lo que veremos en el desarrollo de la providencia es si esas acusaciones están fundadas o no lo están. Aclarados estos aspectos preliminares, vamos a entrar al análisis de fondo del proceso. Y para eso, iniciaré con el estudio de las acusaciones basadas en el acto desleal de violación de normas. Sobre el particular, es muy bueno resaltar, con fundamento en el artículo 18 de la Ley 256 del 96, que este acto de competencia desleal se configura por la infracción de una norma jurídica de carácter general, impersonal y abstracto, diferente a las que gobiernan la disciplina de la competencia desleal, siempre que esa infracción permita la materialización de una ventaja competitiva significativa por parte del competidor que actúa en esa forma reprobable. Ahora, con el propósito de establecer el cumplimiento de esos requisitos de configuración del comportamiento desleal, empecemos por señalar la regla que, acorde con la parte demandante, habría sido infringida por su contraparte. En este caso, la norma en cuestión, la regla que se contiene en esta disposición se encuentra en el decreto 1011 de 2006, en particular en los artículos 1 y 6 y 10º a 14º de esa normativa, así como en el artículo 10 de la resolución 1043 de 2006, proferida por el entonces Ministerio de Protección Social. Acorde con estas reglas, para la prestación de servicios de salud, y entre ellos el de cirugía maxilofacial, es indispensable que el prestador de ese tipo de servicios cuente con la habilitación correspondiente. Y tan indispensable es que, acorde con esa normativa, en caso de que ese prestador identifique deficiencias en el cumplimiento de las condiciones correspondientes, los prestadores de servicios de salud deberán abstenerse de prestar el servicio hasta tanto realicen los ajustes necesarios para el cumplimiento de los requisitos. Teniendo en cuenta este punto, precisemos qué debe hacer un prestador de servicios de salud para efectos de considerarse habilitado. Con ese propósito, ese prestador debe realizar un ejercicio de autoevaluación para verificar el cumplimiento de unas condiciones de habilitación consistentes en la acreditación de una capacidad tecnológica, científica y técnico-administrativa y una suficiencia patrimonial y financiera. Realizado ese ejercicio de autoevaluación y en caso de que el prestador verifique que cumple con las condiciones señaladas en la normativa, tendrá que diligenciar un formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicio de Salud y radicarlo ante la autoridad de salud distrital o departamental correspondiente, en nuestro caso ante DaSalud de Chocó. Es importante resaltar, y lo veremos adelante, que este formulario es el específicamente diseñado para este propósito por el entonces Ministerio de Protección Social. Y otro punto relevante de este aspecto normativo, y es, ¿desde cuándo entonces se puede considerar habilitado un prestador de servicios de salud? Acorde con la normativa aplicable, en particular el artículo 13 del decreto 1011,
es a partir de la radicación de la inscripción en la entidad departamental o distrital de salud cuando el prestador de servicios de salud se considera habilitado para ofertar y prestar los servicios declarados. Estas conclusiones, fundadas en la normativa aplicable que he mencionado, se encuentran corroboradas por dos testigos que pueden ser calificados como expertos en el entorno de este tipo de normativa. En primer lugar, por la declaración testimonial de la señora Ciris Sánchez Montes de Oca, que durante varios años ha tenido la calidad de subdirectora técnica de DaSalud Chocó y que tiene a su cargo una de las áreas cuya función es verificar el cumplimiento de estos requisitos de habilitación por parte de los prestadores de servicios de salud del departamento del Chocó. En particular, en los minutos 16, 17, 19 y 49 de su declaración se encuentra todo lo relacionado con estas reglas. Esa declaración se corrobora también con el testimonio de Jorge Martínez Calderón, que es un médico especializado en administración pública que cuenta con un diplomado en gerencia hospitalaria y que tiene una experiencia relevante en el desarrollo de este tipo de procesos de habilitación. Este testigo, que en relación con este punto relató aspectos teóricos o generales que merecen credibilidad, declaró esos aspectos a minutos 31, 37, 40 y 43 de su intervención. Precisado entonces la regla que se afirmó como infringida, analicemos lo relacionado con el caso concreto en este específico asunto. Y para empezar, la conclusión, y una de las más relevantes que se debe señalar en este caso, es que la sociedad Sonríe efectivamente prestó el servicio de cirugía maxilofacial entre el mes de marzo de 2011 y el mes de julio de 2012, sin contar con la habilitación necesaria para ese propósito. En relación con esto, el periodo durante el cual la sociedad demandada prestó efectivamente el servicio de cirugía maxilofacial se encuentra acreditado, partiendo desde el momento en que inició, que fue el mes de marzo de 2011, con las siguientes pruebas. En primer lugar, con el testimonio de Jorge Martínez, quien a minuto 29 afirmó que en marzo de 2011 la sociedad Sonríe prestaba servicios de cirugía maxilofacial y que lo hacía con un profesional que venía desde Pereira. Adicionalmente, en el mismo sentido se pronunció el testigo Carlos Santiago Gómez a minuto 37 de su declaración. Y para corroborar estas declaraciones, entre las historias clínicas que se aportaron durante la exhibición de documentos, se encuentran algunas remisiones a Sonríe que tienen fecha de remisión del mes de marzo de 2011. Por ejemplo, se puede apreciar la que se encuentra folio 93 del cuaderno 4. Adicionalmente, esta conclusión se puede encontrar razonablemente corroborada con la declaración de parte del representante legal de Sonríe, quien afirmó a la hora y 46 minutos de su declaración que a partir de aproximadamente el mes de abril de 2011 empezó Sonríe a prestar este tipo de servicios. Lo cierto es que el declarante reconoció que no recordaba con precisión la fecha concreta en la que inició este tipo de prestación de servicios. Esto nos dice entonces cuándo arrancó, y también tenemos prueba de cuándo, en últimas, acorde con el material probatorio obrante en el expediente, Sonríe finalmente se habilitó para la prestación de servicios de cirugía maxilofacial. Como se puede acreditar en el documento obrante a folio 19 del cuaderno 2, que corresponde al formulario de inscripción ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, radicado ante DaSalud Chocó el 11 de julio de 2012, radicado por Sonríe en esa fecha. En ese formulario Sonríe reportó una novedad consistente en la apertura del servicio de cirugía maxilofacial. En ese sentido, y acorde con la normativa que mencionaba al inicio de estas consideraciones, solo a partir de ese momento Sonríe podía ser considerada habilitada para la prestación de este servicio. Por lo tanto, y como lo mencioné, a partir de marzo de 2011, cuando inició la prestación del servicio, hasta julio de 2012, cuando finalmente obtuvo la habilitación, prestó el servicio en cuestión sin cumplir los requisitos de acceso a ese específico mercado. Vamos a hablar ahora acerca de esta conclusión que es muy relevante para este caso, y es la ausencia de la habilitación durante el periodo que estoy refiriendo. Y para eso, una explicación de contexto en relación con la prueba de actos solemnes y con la limitación de la eficacia de la prueba testimonial para demostrar ese tipo de actuaciones. Una solemnidad es un requisito establecido legal o convencionalmente como condición de la existencia o la validez de un determinado acto.
En nuestro escenario, como dije, la habilitación de prestadores de servicios de salud exige como requisito que la persona interesada diligencie y radique el formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud ante la entidad departamental o distrital de salud correspondiente. Este requisito se constituye en una solemnidad en el sentido expuesto por dos razones. La primera, en la medida en que debe diligenciarse un formulario, es evidente que ese requisito únicamente puede constituirse o cumplirse mediante el desarrollo de un escrito. Y la segunda, como se explicaba al inicio de esta intervención, ese requisito no se puede cumplir con cualquier escrito. Debe ser utilizado el formulario específicamente diseñado por el entonces Ministerio de Protección Social para estos propósitos. Adicionalmente, esta solemnidad se constituye en una condición que determina la existencia del acto de habilitación del prestador de servicios de salud, en tanto que, acorde con la normativa aplicable y que haya referido en el curso de esta providencia, a falta del cumplimiento de ese requisito, del diligenciamiento y radicación del formulario correspondiente, el prestador de servicios no puede considerarse habilitado para el desarrollo de esa actividad mercantil. Ahora bien, todo esto es relevante porque, acorde con el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia del acto. Y además, conforme lo establece el artículo 187 de la misma normativa, para la valoración de las pruebas aportadas en el marco de un proceso, debe realizarse un ejercicio que tenga en cuenta las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia de determinados actos. Es importante resaltar, precisar un punto sobre la base de lo que ha dicho la jurisprudencia, en particular la sentencia de casación civil de septiembre 14 de 1976, con magistrado ponente José María Esguerra Samper, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Y es que la correcta interpretación de esta norma que establece la limitación de la eficacia probatoria de los testimonios supone entender que no es que la prueba testimonial se considere ineficaz para estos propósitos o que deba rechazarse para efectos de comprobar estas circunstancias fácticas. Lo que le corresponde hacer al juez en relación con este aspecto es valorar esa prueba testimonial con extremada cautela. De toda esta explicación teórica se concluyen dos cosas concretas. Si la parte demandada pretendía probar que estaba habilitada para la prestación del servicio de cirugía maxilofacial desde el mes de octubre de 2011, desde el mes de octubre de 2010, tenía la carga de aportar el documento idóneo correspondiente, que en este caso se traduce en el formulario de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud con constancia de radicación ante DaSalud Chocó en la fecha mencionada. En segundo lugar, la declaración de Jorge Martínez Calderón, a partir del minuto 45, quien afirmó que Sonríe estaba habilitada para la prestación del servicio en cuestión desde el año 2010, así como la declaración de Carlos Santiago Gómez, en particular a partir del minuto 37, quien adujo que cuando se vinculó a la sociedad Sonríe durante el año 2011, esa compañía ya contaba con habilitación para la prestación del servicio de cirugía maxilofacial, son declaraciones que deben ser valoradas sobre la base de las reglas de apreciación de la prueba testimonial, sobre las que hablaré más adelante, y en particular con extremada cautela, como lo establece la jurisprudencia. Teniendo en cuenta estas consideraciones teóricas, el primer fundamento para mi conclusión, consistente en que la sociedad demandada no se encontraba habilitada para la prestación del servicio, consiste en que Sonríe no aportó el documento idóneo que permitiría acreditar el cumplimiento de esa solemnidad que constituye un requisito de acceso al mercado de prestación de servicios de salud. Y esta circunstancia era indispensable no solo por lo señalado en relación con las reglas probatorias aplicables a este asunto, sino también por las condiciones del caso. Y es que, dado que Sonríe es un profesional que se dedica al desarrollo de la prestación de servicios de salud, que es una actividad directamente vinculada con derechos constitucionales y fundamentales de los usuarios, y teniendo en cuenta la dinámica del sistema de habilitación, que parte de la base de la buena fe del prestador, tanto que le confía la verificación del cumplimiento de los requisitos a una autoevaluación, es evidente que lo mínimo que se le puede pedir a un prestador de servicios de este tipo, a un profesional, es que conserve el documento que acredita el cumplimiento del principal requisito de acceso al mercado del que estamos hablando.
Se trata entonces de una exigencia que lejos está de poder ser considerada exorbitante. Es de un increíblemente sencillo cumplimiento. Basta conservar la copia del documento que radican ante la entidad departamental correspondiente. Y además es de trascendental importancia para el desarrollo de la actividad mercantil que ejecutan este tipo de sociedades, en tanto que les permite acreditar el cumplimiento del principal requisito de acceso al mercado en cuestión. Y de tan fácil cumplimiento es que citará si pudo acreditar y fácilmente el cumplimiento del requisito en cuestión, aportando la copia del documento del formulario de inscripción radicado en la fecha mencionada en el acto de postulación de la parte demandante. En segundo lugar, esta conclusión que he estado mencionando, Sonríe prestó el servicio sin estar habilitada, se fundamenta en que la prueba en cuestión, el de la supuesta habilitación de Sonríe, no se puede encontrar en la certificación expedida por DaSalud durante el mes de diciembre de 2012 y que se encuentra folios 214 y 215 del cuaderno número 3 del expediente. Ese documento fue objeto de una interpretación particular por parte de la sociedad demandada. Acorde con el entendimiento de la sociedad demandada, se debería interpretar este documento en el sentido de que en su primera página se establece la información del prestador de servicios y la fecha en la que se inscribió en el registro especial de prestadores de servicios de salud por primera vez. Y en la segunda página se encuentra un listado de servicios que corresponden a los servicios que ese prestador tenía habilitados desde esa primera fecha de inscripción. Esta lectura del documento tergiversa absolutamente el verdadero contenido de esa constancia expedida por DaSalud. El correcto entendimiento de este documento, que se obtiene mediante la simple lectura de esa constancia, debe llevarnos a entender que en esa primera página está únicamente la información del prestador del servicio y la fecha de la primera inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Allí no se refiere por ningún lado los servicios concretos respecto de los cuales se habilitó ese prestador. Y esa segunda página de la constancia correspondiente contiene un listado de servicios que corresponden a los servicios que a la fecha de expedición de la constancia tiene habilitado el prestador en cuestión, sin referir en ningún momento la fecha concreta en que ese prestador se habilitó para cada uno de esos servicios. Un aspecto determinante en relación con esta conclusión es que en el entorno de este mercado, y conforme lo establece la normativa que he mencionado al inicio de estas consideraciones, está permitido, y de hecho es normal, que una sociedad en particular se habilite para la prestación de un determinado servicio cuando se inscribe en ese registro y posteriormente, una vez cumpla los requisitos para habilitarse para cualquier otro, presente un formulario de novedades para ser habilitado para ese segundo servicio. Ahora, esta conclusión, esa adecuada lectura de la constancia, no solo es evidente sobre la base de la revisión del documento, sino que además se encuentra corroborada por el material probatorio aportado en este caso, que lleva a concluir que en este caso no puede considerarse que la demandada se habilitó para la prestación de todos los servicios enlistados en el folio 215 del cuaderno número 3 del expediente a partir del 21 de octubre de 2010. En primer lugar, a folio 19 del cuaderno número 2 se encuentra un formulario de inscripción en el registro especial de prestadores de servicio de salud radicado por Sonríe ante DaSalud el 11 de julio de 2012, en el que reporta una novedad consistente en la apertura del servicio de cirugía maxilofacial. Sobre esto, una consideración. Si fuera cierto que la sociedad demandada hubiera estado habilitada para la prestación del servicio de salud de cirugía maxilofacial a partir del mes de octubre de 2010, ningún sentido tendría que durante el mes de julio de 2012 hubiera solicitado nuevamente la habilitación para la prestación de ese servicio. Y no podría considerarse que en este caso se trata de una solicitud de renovación de un servicio ya habilitado, en tanto que acorde con la normativa aplicable, la vigencia de esa habilitación es de 4 años a partir de la radicación del formulario. Y para julio de 2012 no habían pasado 4 años contados a partir de octubre de 2010. Esto, evidentemente, solo permite una única conclusión discernible, y es que la afirmación de defensa de la parte demandada es falsa.
otro aspecto. Es sumamente llamativo que el formulario de novedad que radicó Sonríe ante DaSalud se hubiera radicado precisamente 8 días hábiles después de que, acorde con las pruebas sobrantes en el expediente, Sonríe se enteró de la medida cautelar que se decretó en este proceso sobre la base de la ausencia de una habilitación para la prestación del servicio de cirugía maxilofacial. Esto hace evidente una conclusión. Esa habilitación se hizo para corregir la falencia que se estaba presentando y que originó la medida cautelar que se decretó en este caso. En segundo lugar, la ausencia de habilitación de Sonríe durante el periodo durante el cual prestó los servicios de cirugía maxilofacial se acredita también con el testimonio de Ciris Sánchez Montes de Oca, cuyas calidades ya he referido en el marco de esta providencia, en particular en lo que declaró en los minutos 20, 42, 45, 48, 1 hora y 5 y 1 hora y 7 de su declaración. En ese lapso, la testigo afirmó varias cosas importantes. La primera, que le consta directamente que antes de abril de 2012 la sociedad Sonríe no contaba con la habilitación necesaria para la prestación del servicio de cirugía maxilofacial. La segunda, que en desarrollo de las funciones de su cargo le dio una directriz a Alina Bravo, otra funcionaria de DaSalud, consistente en que se abstuviera de remitir órdenes de prestación de servicio a Sonríe, precisamente porque Sonríe no estaba habilitada para la prestación del servicio que nos interesa en este caso. Y finalmente, también afirmó que Sonríe podía estar habilitada para la prestación del servicio de odontología general, pero que la habilitación para el servicio de cirugía maxilofacial llegó después. En tanto que posteriormente amplió sus servicios. Ahora bien, la prueba de la supuesta habilitación oportuna de los servicios de cirugía maxilofacial por parte de Sonríe tampoco puede encontrarse demostrada con los testimonios de Jorge Martínez Calderón y de Carlos Santiago Gómez. Para esto, una precisión en relación con las pruebas, con las reglas de apreciación de la prueba testimonial. Para la valoración de la prueba testimonial es necesario tener en cuenta la imparcialidad o parcialidad del testigo, la precisión de sus fundamentos y la corroboración de sus declaraciones con otros elementos de prueba que se encuentren dentro del expediente. Ahora, teniendo en cuenta el objeto sobre el cual recaen las declaraciones que voy a analizar, también es necesario considerar que esa valoración se debe hacer, dice la Corte, con extremada cautela. Y aplicando esos criterios de valoración en relación con las declaraciones de Jorge Martínez Calderón y de Carlos Santiago Gómez, ¿qué tenemos? Hablemos de Jorge Martínez. A minuto 8, el testigo reconoció que se encontraba vinculado o estuvo vinculado a la sociedad demandada para la prestación de un servicio de asesoría dirigido precisamente para el desarrollo de procesos de habilitación y la verificación del cumplimiento de las condiciones necesarias para ese propósito. Siendo ello así, es evidente que ese testigo tiene un considerable incentivo para no estar dispuesto a declarar que prestó sus servicios destinados a ese específico propósito a una sociedad que estaba prestando el servicio de cirugía maxilofacial sin contar con una habilitación. Es evidente que un reconocimiento de ese tipo incluso podría llegar a comprometer su reputación profesional. Adicionalmente, y hablando acerca de este criterio de valoración consistente en la corroboración de sus afirmaciones, lo cierto es que en el proceso no se encuentra ninguna prueba suficientemente fuerte que respalde las afirmaciones del testigo en relación con la fecha, en teoría el 2010, en que la sociedad demandada se habría habilitado para la prestación del servicio que nos interesa en este caso. Y en cambio, ese testigo tiene que enfrentarse a un contundente material probatorio, algunos de cuyos componentes ya he resaltado en esta providencia, que lleva a concluir, y de manera contundente, que la sociedad demandada no estaba habilitada durante el periodo que he señalado antes, e incluso tiene que enfrentarse a una prueba documental, alguna de ella emanada de la misma sociedad demandada, y también al testimonio de Ciris Sánchez Montes de Oca, una funcionaria del Estado que tiene conocimiento directo de los hechos, que no tiene ningún interés en el resultado de este proceso y cuyas declaraciones se corroboran con todo el material probatorio, principalmente las pruebas documentales que fueron aportadas en este caso. Hablemos entonces del supuesto respaldo del testigo Jorge Martínez Calderón.
Las únicas pruebas que... ¿Le dijeron que es porque está más cerca de la pantalla? Las únicas pruebas que respaldan la declaración de Jorge Martínez Calderón en relación con que supuestamente Sonríe estaba habilitada para la prestación del servicio de cirugía maxilofacial durante el año 2010, a partir del año 2010, son la declaración de Carlos Santiago Gómez Salazar y de Óscar Marín Escobar. En primer lugar, Carlos Santiago Gómez tiene los mismos problemas de parcialidad que tiene Jorge Martínez Calderón, sobre los que ya hablaré en un momento. Y en segundo lugar, aunque el testigo Óscar Marín afirmó que la sociedad demandada estaba habilitada desde el año 2010, a minutos 45 y 46 admitió que conoce esa circunstancia porque se lo dijo el representante legal de la sociedad demandada. Él es un testigo de oídas y de los que tienen menos confiabilidad. Él simplemente nos vino a contar lo que el representante legal de la demandada le contó a él. Adicionalmente, esa declaración de Jorge Martínez Calderón está desvirtuada con las documentales que ya han sido resaltadas en este caso, en particular con la solicitud de habilitación que presentó la sociedad demandada ante la salud en el mes de julio de 2012. Y finalmente, como lo dije hace un momento, tiene que enfrentarse a una declaración imparcial, cabal, completa, basada en un conocimiento directo de los hechos, realizada por Siri Sánchez Montes de Oca, que además aparece corroborada por documentos que se encuentran en este proceso y que ya han sido referidos. En relación con el testimonio de Carlos Santiago Gómez, a minuto 35 el testigo reconoció que se encontró vinculado a la sociedad demandada, esta vez precisamente para la prestación del servicio de cirugía maxilofacial. En este caso, entonces, tiene el mismo incentivo para no estar dispuesto a reconocer que la sociedad para la que prestaba sus servicios profesionales estaba actuando en el mercado sin el cumplimiento de los requisitos de acceso correspondientes. En todo caso, no hay ninguna prueba suficiente que respalde su declaración. De un lado, ya vimos que el testimonio de Jorge Martínez Calderón no es suficiente en este punto específico. Y en segundo lugar, también tiene que enfrentarse a todo el material probatorio que he referido y que es contundente en acreditar que no estaba acreditada Sonríe para el periodo que nos interesa en este caso. Finalmente, si se pudiera argumentar que también la declaración de Óscar Marín soporta el fundamento de la defensa de la sociedad demandada, lo cierto es que, como lo referí hace un momento, Óscar Marín no tuvo conocimiento directo de estas circunstancias fácticas. Él vino a contar lo que el demandado le contó. Finalmente, esta conclusión que he mencionado reiteradamente, tampoco se entiende desvirtuada con el argumento de defensa de la parte demandada, según el cual, como la demandada está habilitada para la prestación de servicios de cirugía de cabeza y cuello, debemos entender que también lo está para los servicios de cirugía maxilofacial, porque aquella especialidad incluye esta última. Aunque eso fuera cierto, que no lo es y ya lo veremos, en todo caso, y como se acredita con las pruebas documentales que he referido, la sociedad demandada no demostró que hubiera estado habilitada para la prestación del servicio de cirugía de cabeza y cuello entre marzo de 2011 y julio de 2012, lo que deja en el vacío su argumento. Y en todo caso, como lo declaró Jorge Martínez, esta vez en relación con un aspecto teórico respecto del cual sí merece confiabilidad, se encuentra en minuto 25, y se corroboró con las historias clínicas aportadas y las firmas de los médicos que aparecen allí, y también con los formularios de inscripción en el registro especial de prestadores de salud, la cirugía de cabeza y cuello es una especialidad distinta a la cirugía maxilofacial, y la una no incluye la otra. Sobre la base de todo lo dicho, entonces, emerge una conclusión. Sonríe efectivamente prestó el servicio de cirugía maxilofacial en el mercado y lo hizo sin haber cumplido los requisitos y las condiciones de habilitación. Eso entonces se tradujo en la violación normativa que fundamenta una de las pretensiones de la sociedad demandante. Acreditada entonces esa violación normativa, veamos los demás requisitos de configuración del acto desleal de violación de normas y en particular la materialización de una ventaja competitiva significativa. Sobre eso,
y sobre el carácter significativo de la ventaja, como se desprende del artículo 18 de la Ley 256, y lo ha aclarado reiteradas veces la Superintendencia de Industria y Comercio, esa ventaja debe jugar un papel relevante en la elección de las alternativas de mercado y en la mayoría de los casos debe suponer un ahorro de costos que se traduce en la posibilidad de difundir en el mercado ofertas mucho más atractivas para los destinatarios de esas invitaciones. Desde el punto de vista de la ventaja competitiva significativa, es bueno aclarar que lo que en este caso es relevante no es el hecho de diligenciar un formulario y de irlo a radicar ante la salud. Lo que es absolutamente relevante es lo que está detrás de este comportamiento. Para poder diligenciar un formulario de estos y poder irlo a radicar ante la autoridad departamental o distrital de salud, el prestador de servicios debe realizar una serie numerosa y costosa de gestiones encaminadas a tener una capacidad tecnológica, científica y técnico-administrativa y una suficiencia patrimonial y financiera que le permita cumplir con los estándares establecidos en la normativa aplicable. En ese sentido, ingresar al mercado evadiendo el cumplimiento de esas barreras de entrada coloca al competidor desleal en una posición de ventaja respecto de sus competidores, pues además del ahorro de costos para ofrecer el servicio de salud, se habilita para participar en un mercado en el que no tienen autorización para intervenir y además lo puede hacer en mejores condiciones que los competidores que han cumplido con los requisitos de acceso establecidos. Y esta ventaja competitiva se habría verificado tanto si la sociedad demandada hubiera vendido a menor precio sus servicios que lo que ofrecían la sociedad demandante u otros competidores, como si lo hubiera hecho al mismo precio. Evidentemente, si lo hubiera hecho a un precio inferior, su oferta en el mercado habría sido mucho más atractiva para los destinatarios de este tipo de ofrecimientos. Pero en todo caso, si lo hubiera hecho al mismo precio, lo cierto es que, como no tuvo que incurrir en los costos asociados al cumplimiento de los requisitos de acceso a ese mercado, se habilitó para tener unas utilidades más beneficiosas que las que podría derivar un competidor que hubiera cumplido con esas barreras de acceso que hemos mencionado. Estas circunstancias, la posibilidad de participar en un mercado en el que no podía actuar y el hecho de que podía actuar en ese mercado al que no tenía acceso en mejores condiciones que los competidores, materializaron la ventaja competitiva derivada de la infracción normativa que se ha encontrado verificada en este caso. En ese sentido, acogeré las pretensiones formuladas por la parte demandante sobre la base de esta acusación de competencia desleal por el acto de violación de normas. Acerca del cargo por violación de normas fundado en la prestación del servicio de cirugía maxilofacial por parte de Óscar Marín, quien no tiene esa especialidad, es una acusación que debe ser desestimada en la medida en que en este caso no se acreditó que Óscar Marín hubiera prestado efectivamente servicios, hubiera realizado intervenciones reservadas exclusivamente al ámbito de competencia de un cirujano maxilofacial. Sobre el particular, 3 comentarios. A folios 106 y 135 del cuaderno 1 se encuentran soportes que acreditan que Óscar Marín es un odontólogo especialista en cirugía oral y estomatología y en periodoncia y oseointegración. Esas calidades, acorde con lo que declaró el testigo Jorge Martínez a partir del minuto 13 de su declaración, en otro aspecto de su intervención que es teórico y que merece credibilidad, permiten considerar que Óscar Marín está capacitado para realizar una especie de diagnósticos preliminares de determinados aspectos que terminarían siendo atendidos por cirujanos maxilofaciales. También está autorizado para remitir pacientes a esos cirujanos maxilofaciales y para realizar determinadas intervenciones que, propias de su especialidad, no invadan el ámbito exclusivo de competencias del cirujano maxilofacial. Teniendo eso presente, las historias clínicas recaudadas durante la exhibición de documentos que tuvo lugar en este proceso, en particular las que se encuentran a folios 13 a 15 y 19 a 26 del cuaderno 6, permiten concluir razonablemente que Óscar Marín se limitó específicamente a la realización de esos diagnósticos preliminares,
a la remisión de pacientes a cirujanos maxilofaciales y a la realización de unas intervenciones en relación con las que la parte demandante no demostró que pudieran ser calificadas como de exclusivo resorte de un cirujano maxilofacial. No hay ninguna prueba que nos permita acreditar en este caso que estas intervenciones que realizó Óscar Marín únicamente podían ser desarrolladas por un cirujano maxilofacial. Adicionalmente, se debe resaltar que en la mayoría de los casos Óscar Marín especificó concretamente su especialidad y que, como se probó con los testimonios recaudados en este caso, había un problema con los formatos de las historias clínicas de Sonríe en el sentido en que todas estaban tituladas con la indicación de cirugía maxilofacial. Para eso los médicos se colocaban en su sello la especialidad a la que estaban habilitados. Como ejemplo de estas circunstancias se encuentran lo que mencionamos antes, y es también bueno resaltar las historias clínicas que se encuentran a folios 101 del cuaderno 4 y 61 y 150 del cuaderno 5, que corresponden a los pacientes que mencionó la sociedad demandante en su demanda: Inés Lozano Murillo, Doris Pozo López y José Popo Mosquera. En relación con este tema de Óscar Marín, sí hay un punto que llama mucho la atención, y es que en algunas historias clínicas Óscar Marín efectivamente firmó con un sello que lo presentaba como cirujano maxilofacial. Esta circunstancia, a pesar de que podría constituir una irregularidad, lo cierto es que en este caso no se acreditó, no se aportó ninguna prueba que permitiera establecer la relevancia de esa situación, teniendo en cuenta los fundamentos fácticos de las acusaciones de violación de normas y de engaño y la regla de congruencia establecida en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil. Lo cierto es que en este caso no se demostró que Óscar Marín hubiera prestado esos servicios de cirugía maxilofacial reservados únicamente para un especialista en esa área, y aunque se pudiera afirmar que Sonríe cobró a sus contratantes los servicios de Óscar Marín como si se tratara de servicios prestados por un cirujano maxilofacial, lo cierto es que ese es un aspecto que, además de no haber sido acreditado, no hacía parte de los fundamentos fácticos de la demanda, lo que me impide emitir un pronunciamiento en el marco de la sentencia. Esta concreta acusación de violación de normas será entonces desestimada. En cuanto a las pretensiones basadas en el acto de engaño, debe resaltarse que efectivamente la sociedad demandada, y como se aprecia en el volante publicitario visible a folio 7 del cuaderno 1, ofreció en el mercado y prestó en ese escenario servicios de cirugía maxilofacial con personal capacitado. Esa expectativa generada en los usuarios por ese medio de difusión fue satisfecha. Como ya se ha dicho en este caso, la sociedad demandada efectivamente prestó servicios de cirugía maxilofacial y efectivamente, al menos durante algunos periodos de ese lapso de marzo 2011 a julio de 2012, contaba con profesionales especializados en cirugía maxilofacial para atender a sus pacientes. En ese sentido, no defraudó las expectativas que generó con la publicidad en cuestión. Otra cosa es que hubiera prestado esos servicios sin haber cumplido los requisitos de acceso a ese mercado, pero esa circunstancia fue la que determinó la declaración de la configuración del acto de violación de normas, pero no puede configurar el acto de engaño en los términos del artículo 11 de la Ley 256 del 96. Acerca de la acusación basada en el acto de inducción a la ruptura contractual, que, recordemos, la fundó la parte demandante en el hecho de que la sociedad demandada habría inducido a dos de sus funcionarias para vincularse a Sonríe, lo cierto es que ninguna prueba se aportó para acreditar los supuestos fácticos de esta acusación y en esa medida debe ser desestimada. Y lo mismo acontece con la acusación consistente en la supuesta difusión de información relacionada con que el representante legal de la demandada fue el maestro o el mentor del representante legal de la demandante. Sobre ese punto no hay ninguna prueba en el marco del proceso. Finalmente, acerca de los actos de desviación de la clientela, dos comentarios. En primer lugar, como en este caso se demostró que la demandada logró acceder a un mercado al cual no tenía autorización para participar y que lo hizo en mejores condiciones que sus competidores, entre ellos Citará, es claro que eso constituye un comportamiento idóneo para desviar, al menos potencialmente, la clientela que habría podido conquistar Citará en el marco de ese entorno mercantil. Y en segundo lugar, dado que esa situación la logró
evadiendo las barreras de acceso establecidas por la normativa aplicable para el acceso a la prestación de servicios de salud, es evidente que ese comportamiento contraría los parámetros normativos señalados en el artículo 8º, en particular la buena fe mercantil, las sanas costumbres en materia mercantil y los usos honestos en materia industrial y comercial. En ese sentido, como se reúnen todos los elementos configurativos del acto desleal de desviación de la clientela, las pretensiones basadas en ese acto también serán acogidas. En conclusión de lo expuesto hasta este punto, en la parte resolutiva de esta providencia se declarará que la sociedad demandada incurrió en los actos de violación de normas y de desviación de la clientela, y esta circunstancia abre paso al estudio de la pretensión indemnizatoria formulada por la parte demandante. En relación con este punto, es importante reiterar algunas precisiones importantes para toda la valoración de este tipo de pretensiones. La primera es que, y como es sabido sobre la base del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a la demandante le corresponde acreditar la existencia y la cuantía de los daños cuya indemnización pretende. En segundo lugar, también está claro que mi decisión está limitada o no puede exceder ni el objeto señalado concretamente en la demanda, ni la cantidad precisada en este acto de postulación para efectos de la indemnización, sobre la base de la regla de congruencia. Finalmente, es importante resaltar algunos aspectos sobre la tipología del daño por pérdida de oportunidad, con fundamento en lo que ha establecido la jurisprudencia. Sobre el particular se puede consultar la sentencia de la Corte Suprema de septiembre 9 de 2010, con radicado 2005-003-01, y la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado, proferida el 11 de agosto de 2010, con consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez, y radicación 18593. Esta tipología de daño por pérdida de la oportunidad, como lo señalan estas fuentes, consiste en la frustración, en la supresión o privación definitiva de la oportunidad legítima, real, verídica, seria y actual para la probable y sensata obtención de un provecho, beneficio, ventaja o utilidad. Teniendo en cuenta esa circunstancia, lo que resulta resarcible por este concepto es esa oportunidad misma, y no el total de la ganancia o provecho perdido o del detrimento que se pretende evitar. Teniendo eso claro, el ejercicio de cuantificación correspondiente debe seguir una lógica establecida también por la jurisprudencia. El juez, en desarrollo de esa labor, debe realizar un análisis retrospectivo para remontarse a la situación en la que se hallaba la víctima antes del acaecimiento del hecho dañoso. Y una vez en ese punto, debe hacer un análisis prospectivo encaminado a determinar cómo se encontraría esa víctima si no se hubiera presentado la circunstancia dañosa que fundamenta sus pretensiones indemnizatorias. Es muy importante también resaltar que para el ejercicio de esa cuantificación es posible encontrar apoyo en el principio de indemnización integral y en el principio de integral conforme se autoriza en el artículo 16 de la Ley 446 del 96. Teniendo claras estas precisiones teóricas, revisemos cuáles fueron las pretensiones indemnizatorias de la parte demandante. Citará señaló dos conceptos específicos de daño. En primer lugar, uno que clasificó en la tipología de daño por pérdida de la oportunidad y que en su concepto consiste en los daños derivados de los contratos de cirugía maxilofacial que obtuvo la demandada sin autorización para la participación en ese mercado. Acorde con Citará, ese daño asciende, o su cuantía asciende, a 69.364.058 pesos. Una segunda tipología de daño señalada por Citará fue la de daño al goodwill, que cuantificó en 50 millones. Hablemos primero del daño por pérdida de oportunidad, teniendo en cuenta las consideraciones teóricas mencionadas hace un momento. Sobre esa base, es claro que la presencia en el mercado de un competidor que no debería estar en ese escenario, que además participó en mejores condiciones y que como resultado de ello captó determinada clientela, privó a la demandante de la oportunidad de conquistar esos clientes específicos porque no podía competir en condiciones de igualdad con ese competidor desleal. En ese sentido, la demandante tuvo que competir con un oferente que, acorde con las reglas del mercado, no debería encontrarse en ese escenario y que, para empeorar las cosas, no solo se encontraba allá, sino que se encontraba en mejores condiciones para ofrecer sus servicios en ese ámbito.
Esa oportunidad perdida por Citará reúne las condiciones de legitimidad, certeza y actualidad. Lo hace porque el principal cliente desviado, que fue Dasalud, Chocó, además de requerir constantemente la prestación de servicios de cirugía maxilofacial, también constantemente había celebrado contratos de prestación de servicios de salud con la sociedad demandante. Y dentro de los servicios que ofrece la sociedad demandante se encuentra precisamente el de cirugía maxilofacial. Esta circunstancia se acredita tanto con las copias aportadas del libro auxiliar de la sociedad demandante como con algunos de los contratos, de las copias de los contratos que la sociedad demandante celebró con Dasalud Chocó. Estos contratos se pueden apreciar a folios 33 a 38 del cuaderno 3 y algunas de las copias del libro auxiliar de Citará se encuentran a folios 100 y 187 del cuaderno 12. Sobre esta base, es razonable pensar que si no hubiera estado en el mercado Sonríe, Dasalud bien habría podido contratar con Citará, oportunidad que, respecto de los específicos contratos que Dasalud celebró con Sonríe, se vio absolutamente y permanentemente frustrada para Citará. Así las cosas, el daño cuya indemnización pretende la parte demandante por este concepto se encuentra acreditado, por lo que tenemos que hacer el análisis de cuantificación correspondiente. Para esto, recordemos, lo que se indemniza en este caso no podrían ser los ingresos que percibió la sociedad Sonríe por la prestación de esos servicios. Lo que se indemniza se trata de reconocer, es un resarcimiento a Citará por la pérdida de la oportunidad de conquistar los clientes que se terminó llevando Sonríe sin tener autorización para participar en ese escenario. Sobre el punto, la única prueba aportada en el proceso para efectos de acreditar esa circunstancia fáctica es el dictamen pericial. Y ese dictamen pericial, en sus puntos primero y tercero, como lo expuso aquí el auxiliar de la justicia, sobre la base de la revisión de la información aportada por las partes de este proceso y mediante un procedimiento adecuado y debidamente soportado, señaló que los ingresos que recibió Sonríe por la prestación de esos servicios de cirugía maxilofacial, descontando para nuestros efectos la actualización correspondiente a esas sumas de dinero, ascendió al monto de 92.670.150 pesos. Obviamente, sobre la base de lo que hemos mencionado, sobre la naturaleza de la tipología del daño por pérdida de la oportunidad, la indemnización de Citará no podría equivaler a los ingresos obtenidos por la sociedad demandada derivada de la prestación de servicios con Dasalud Chocó por esos específicos contratos. Debería ser un porcentaje de ese monto en particular. Y para cuantificar qué porcentaje debería corresponder en este caso, aplicando el principio de equidad, el de indemnización integral y también la regla de congruencia establecida en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, considero razonable establecer la cuantía del daño y por lo tanto de la indemnización en el monto concreto que solicitó la sociedad demandante como indemnización en su acto de postulación, que fue 69.364.058 pesos. En ese sentido, condenaré a la sociedad demandada a pagar esta suma de dinero a la parte demandante. Pasando ahora al concepto de daño basado en la afectación al goodwill, un aspecto teórico que recordar, basado en la sentencia de julio 27 de 2001, expediente 5860 de la Corte Suprema. El goodwill, como lo ha entendido la jurisprudencia, alude al buen nombre, al prestigio que tiene un establecimiento mercantil frente a los demás y al público en general. Es el factor específico de un negocio que ha forjado fama, clientela y hasta una red de relaciones corresponsales de toda clase, aunado a la confianza que despierta entre los abastecedores, empleados, entidades financieras y en general frente al conjunto de personas con las que se relaciona. En este caso, no se aportó ninguna prueba de que el comportamiento desleal imputable a la sociedad demandada hubiera afectado la percepción de los intervinientes en el mercado respecto de la sociedad Citará. El perjuicio derivado del comportamiento de la sociedad demandada se materializó en la pérdida de la oportunidad que tenía Citará para la conquista de algunos clientes potenciales que se encontraban en ese escenario y que perdió porque estaba participando allí un oferente que no tenía autorización para ofrecer sus servicios. En ese sentido, este concreto concepto de daño no fue acreditado, por lo que esa pretensión indemnizatoria no puede ser acogida. En conclusión de todo lo expuesto,
acogeré las pretensiones declarativas en los términos señalados y la indemnizatoria conforme se acaba de referir. Y desestimaré las demás pretensiones de condena porque, en primer lugar, dada la naturaleza del acto desleal desarrollado por la sociedad demandada y el hecho de que no se afectó la percepción de los intervinientes en el mercado respecto de Citará, no es razonable acoger la primera pretensión consecuencial formulada por esta sociedad. Y en segundo lugar, como Sonríe, acorde con las pruebas aportadas a este proceso, actualmente está habilitada para la prestación de servicios de cirugía maxilofacial, carece de objeto la segunda pretensión consecuencial a la primera principal. Con base en lo expuesto, el coordinador del Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de facultades jurisdiccionales en los términos del artículo 24 del Código General del Proceso y de la resolución número 74622 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, declarar que Centro Odontológico Sonríe IPS SAS incurrió en los actos de competencia desleal de violación de normas y desviación de la clientela. Segundo, condenar a Centro Odontológico Sonríe IPS SAS a pagar a favor de la sociedad Citará Oral and Maxillofacial Center SAS la suma de 69.364.058 pesos, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. En caso de no cumplir con esta orden, deberá reconocer intereses de mora a la tasa del 6% efectivo anual. Tercero, desestimar las demás pretensiones formuladas en la demanda. Cuarto, condenar en costas a la parte demandada y para el efecto fijo por concepto de agencias en derecho el equivalente al 20% de las pretensiones acogidas en esta providencia. Esto es, la suma de 13.872.811 pesos. Ordeno entonces que por Secretaría se realice el trámite de liquidación de costas correspondiente. Esta decisión queda notificada en estrados. Para efectos de pronunciarme respecto a la providencia que se dicta en el transcurso de esta audiencia, desde ya manifiesto que en nombre de mi representada interpongo el recurso de apelación por considerar, primero, que este despacho no es competente hoy. Perdón, interrumpo. La sustentación del recurso la tiene que hacer ante el superior. Aquí basta con que interponga su... Sí, pero antes de eso quiero dejar unas breves consideraciones. Consiste que conforme al artículo 9 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 121 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, este despacho perdió competencia para decidir este asunto desde el mes de julio de 2013. La fecha puede ser 7, creo que es el 7 de julio, fecha en que me notifiqué personalmente en este despacho en nombre de mi representada. Este despacho contaba con un año para tomar la decisión que considerara después de del decreto y la práctica de los medios de prueba. Razón por la cual la nulidad debe ser decretada, en mi concepto, porque no hubo ninguna causal ni de suspensión ni de interrupción del proceso después de la notificación a la parte demandada. Las normas son de una claridad meridiana y en una de las audiencias que se celebró en este despacho, así se dijo por parte del doctor Sandoval. Se hizo hincapié, no tengo pues la memoria de decir que el minuto tal, de la grabación tal, del día tal, porque pues ahí están los medios y se revisará por parte del superior funcional de este despacho. Esto es
la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, quien lo estudie, y después de constatar si es cierto lo que estoy diciendo o no, decreta la nulidad de la actuación que se ha surtido después del mes de julio de 2003. Nulidad que es insaneable, porque ninguna de las partes dimos lugar a ella. Es una digámoslo, irregularidad atribuible única y exclusivamente a este despacho, a nadie más. Es lo primero que tengo para decir. Lo segundo que tengo para decir es que este despacho, en forma irresponsable, desafortunada y no ajustada a derecho, no obstante que en la introducción que hace para la solución del problema, de decir a partir de qué momento una IPS se encuentra o no. Doctor, le recuerdo, la sustentación de su recurso de apelación, los argumentos que tenga contra la providencia, no tienen ningún valor aquí. Debe formularlos ante el superior. Lo que usted está diciendo aquí es simplemente a modo de comentario sin ninguna relevancia para el proceso, y en aplicación de un criterio de economía procesal no tiene sentido escuchar nosotros su sustentación si no la voy a resolver yo. Entonces entiendo que ha formulado su recurso de apelación, hizo un comentario respecto de la existencia de una nulidad. ¿Tiene alguna otra intervención distinta a la sustentación de su recurso o a la manifestación de los fundamentos de su desacuerdo con mi decisión? Claro, doctor. Encienda el micrófono otra vez, por favor. Claro, doctor, se trata precisamente de que no obstante contar con los medios de prueba que informan y dan fe de que real y efectivamente son rías y estabilidades de octubre de 2010, el despacho desconoció olímpicamente con argumentos no ajustados. Listo. Su señoría, para efectos de solicitar, se me aclare, dado que no vi dentro de las pretensiones de la demanda se había solicitado la actualización de los valores que fueron decretados como indemnización, y no recuerdo qué determinación tomó el despacho sobre el particular. Si se tomó la determinación y no la escuché, pido disculpas de antemano y solicito se sirva aclararme, y si no, solicito la complementación de la sentencia. Resuelvo primero la solicitud de aclaración. Una providencia es el resultado del conjunto de su parte resolutiva fundada en las bases que se encuentran en su parte emotiva. Usted tiene razón en que efectivamente no hubo un pronunciamiento expreso respecto de la pretensión relacionada con la actualización, que versa e incluso impacta únicamente respecto de la cuantificación de la indemnización concedida. Sin embargo, una apreciación en conjunto de la sentencia permite descubrir la razón por la cual no hubo un pronunciamiento expreso. Como decía al momento de sustentar la decisión, aunque en el dictamen pericial se acreditó, había una herramienta suficiente para considerar acreditados unos daños por 93 millones, lo cierto es que la regla de congruencia me impedía proferir una condena superior a los 69, en tanto que había sido la cuantía sobre la base de la cual se había señalado las pretensiones de la demanda. En ese sentido, como no podía exceder esa suma, con o sin actualización, lo cierto es que no era necesario un pronunciamiento expreso sobre esa circunstancia, tanto que accedimos a todo lo que usted pidió. No se tenía sentido un pronunciamiento expreso sobre la actualización porque, aunque procediera, no podía acceder esa suma que fue mencionada expresamente en la demanda como límite de la pretensión. Esta decisión queda notificada en estrados. En cuanto al recurso de apelación,
En cuanto al recurso de apelación, lo concedo ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la Sala Civil, en el efecto devolutivo, en la medida en que se acogieron las pretensiones. Por lo tanto, ordeno que se remita el expediente ante esa corporación y que se expida copia únicamente de la sentencia para efectos de la ejecución de lo pertinente en la sentencia. Ahora, teniendo en cuenta que aquí se ha alegado la existencia de una causal de nulidad, en teoría, según el concepto de la parte demandada insaneable, dos cosas. Su señoría, me gustaría que, dado que aquí se ha interpuesto un incidente de nulidad, pronunciarme sobre el particular. Solo voy a hacer un comentario. En realidad no es un incidente, aquí no se afirmó nunca que se estaba proponiendo una nulidad, incluso el apoderado de la parte demandada lo mencionó a modo de comentario. Me gustaría dejar una cosa en clara y son dos comentarios concretos. Primero, con fundamento en el artículo, creo que 121 del Código General del Proceso, en este caso hubo una prórroga del término por 6 meses. Segundo, aunque fuera cierto que los fundamentos del comentario de la sociedad demandada, lo cierto es que versaría sobre una nulidad que al no corresponder a una competencia funcional sería saneable, y dado que la demandada ha actuado durante casi todo el transcurso del proceso después de que supuestamente se verificó esa supuesta causal de nulidad, habría quedado saneada, además de que el control de legalidad realizado al final de cada etapa impide la alegación de una causal de nulidad en este escenario. Dicho esto, más a modo de comentario también, ordenar entonces la remisión del expediente y con eso terminamos las actuaciones de la primera instancia. Muchas gracias.